Y dice que el primero, no sé si se está repitiendo, pero es alguien llamado José. Santísima Trinidad. ¿Quién es? Yo, padre, ¿ves lo que le dije? Respuesta leída. Ok. Tres seguidas, ya. Vamos a Primera prisa, pregunta. Vamos bien, dale, dale, vos tenés capacidad, hombre. Primera pregunta. ¿Dónde, esa está facilísima, dónde se empezó a estudiar la ética como parte de la filosofía? O sea, ¿dónde me refiero? ¿A qué lugar? En la antigua Grecia, ¿Dónde se padre. empezó a estudiar la ética como filosofía? En la antigua Grecia. Muy bien, listo. Siguiente pregunta. Usted se llama José. José. Listo. Vámonos con el siguiente. Dice que le toca a Fran. Disculpen, Le toca a Fran. no escucho. Franklin. ¿Sí se escucha o no? Sí, sí, sí se escucha, padre. Sí, Bueno, sí, no Fran. sé, Lorena. Por aquí Lorena, sí. ¿Quién es Fran? para servirle, Franklin. ¿O será que hay Franklin. otro ahí? No, no será. No sé si hay otro Fran. No, ¿verdad? No No hay será- otro Fran. No será Francisco Carlos Luis. Fran, la pregunta es, ¿en qué época se da el giro de la religión al hombre y se toma al hombre como centro? ¿En qué época? En la época moderna, padre. Moderna. Época moderna. En la edad moderna. Fran, listo. Ahorita le damos su calificación. Último número y nos vamos. Empezamos con la clase. Último número del examen relámpago. Y dice que es Carlos. ¿Quién es Carlos? Ese soy yo. Carlos, la pregunta, ¿con quién? O sea, es una persona, el nombre de esta persona con quien surge la moral como una función social. ¿Con quién surge? ¿Con qué personaje surge la moral como una función social? Ah, con Carlos Marx. Y ahora sí me acordé. ¿Ah? Con Carlos Marx. Sí, hombre, Carlos Marx. Hasta tu tocayo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ok. Muy bien. Listo el examen relámpago. Todos los demás tienen sus 10 punticos. Solo estos 3 hermanos que salieron premiados, puede ser que los ganen o los pierdan. Los demás tienen seguro sus 10 punticos. ¿Estamos de acuerdo? Correcto, sí, señor. Estamos. ¿Quién tiene problemas? Lorena, padre, no escucha la clase. ¿Por qué, Lorena? ¿Qué pasa? Debe ser en su dispositivo, porque todos escuchamos, ¿verdad? Zacarías, Oiga, otra vez me Rita, llamó. Lorenita, pruebe su dispositivo. Teresa, tal vez todos no escuchamos. porque todos los demás estamos escuchando bien. Sí, Que tal salga vez y vuelva a entrar. que salga y vuelva a entrar exactamente. Dicen Listo. Iniciamos con la clase de esta noche que lleva como nombre el acto moral, valor, ley y norma. Se llama acto moral a la acción que desarrolla una persona y que es valorada desde el plano de la ética. Se llama acto moral a toda acción, a la acción, que desarrolla una persona y que es valorada desde el plano de la ética.
Se llama acto moral, me quedé ahí. A la acción que se desarrolla, a la acción que desarrolla una persona y que es valorada desde el plano de la ética. Y ya la ética nos va a indicar si es correcto, incorrecto, si es malo, si es bueno. Se llama acto moral a la acción que desarrolla una persona y que es valorada desde el plano de la ética. Se llama acto moral a la acción que desarrolla una persona y que es valorada desde el plano de la ética. También hay que decir que hay acciones neutrales. Por ejemplo, padre, una acción neutral. Bueno, yo encontré un ejemplo, pero por ejemplo, que un señor llegó y se sentó debajo de un rancho, listo. Pues no le está haciendo daño a nadie ni nada. Esa acción, ¿qué? Ahí la ética, ¿qué juzga ahí? No hace ningún juicio, pero fue bueno, fue malo. No, pues simplemente se sentó ahí, encontró una silla y se sentó debajo del rancho, tal vez tenía calor, se cansó, no sabemos. Entonces, es algo como neutral. Pero dicen que llegó un señor y se sentó a la par de él y el otro señor lo empezó a agredir porque no le pareció que entró ahí. Entonces ahí ya no es neutral, ahí ya la ética hace un juicio. Ahí pues Y es es, bueno, es malo, que empezó a discutir con ese señor y lo quería sacar del rancho. ¿Sí me explico? sí, sí, correcto. Y ese señor que se sentó de primero bajo ese árbol, si llevaba un pensamiento X, ya sea Bueno, bueno ahí o malo, ya ya cambiamos. sí, ya estamos en otro tema de los Ah, pensamientos, de ok. lo que, pero aquí estamos en las acciones. Correcto, sí, señor. Ujú. Sí, sí, porque Gracias, padre. pensamientos. Sí, gracias. Entonces se llama acto moral a las acciones que que desarrolla una persona y que es valorada desde el punto de vista de la ética. También vamos a ver qué significado tienen los valores, porque recuerden que la clase de esta noche es el acto moral, el valor, la ley y la norma. Por ejemplo, se dice que los valores morales es el conjunto de normas y costumbres. Si gustan anotarlo, el conjunto de normas y costumbres que son transmitidas por la sociedad. El conjunto de normas y costumbres que son transmitidas por la sociedad al individuo. Y representa la forma buena o correcta de actuar. Los valores morales se conocen como el conjunto de normas y costumbres que son transmitidas por la sociedad al individuo y que representan la forma buena o correcta de actuar. En este sentido, también los valores morales nos permiten diferenciar entre lo bueno y lo malo, y lo correcto y lo incorrecto. Los valores morales nos permiten diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto. Ahora también hay valores inherentes a la persona, hay inherentes que
que se nace con ellos, digamos, naturales, como el valor de la persona. Ese no se lo tiene que dar la sociedad, el valor ya lo tiene por sí misma. Una persona nace con ese valor. En el ámbito social, pues también se dice que los valores morales son introducidos en nuestra temprana edad por nuestros padres o las figuras de las autoridades. Después en las etapas escolares, los profesores. Muchos valores obviamente vienen determinados también por el tema de la religión, que según el pueblo, la sociedad practique. Y otros tantos están arraigados en nuestra sociedad. Ahora, cuando estos valores son violados, esto puede incurrir en una sanción. Ejemplos de valores morales, por ejemplo, tenemos la honestidad, el respeto, la honestidad, el respeto, la gratitud, lealtad, la tolerancia, la solidaridad, la generosidad, honestidad, respeto, gratitud, lealtad, tolerancia, solidaridad, generosidad, amistad, bondad y humildad. Me dicen si voy muy rápido, ¿verdad? Y padre, párele porque va muy rápido. Padre, con respecto a estos valores, Ajá. y en una época estuvo por acá un sacerdote que decía, y bueno, una de las frases que él dijo en una ocasión que me gustó mucho es que cada vez que estos valores se practican con más frecuencias, se vuelven virtudes en el ser humano. Sí, ya estaríamos en el plano cristiano, ¿verdad? Hablando ya en nuestro propio terreno, que ahorita iba a mencionar también Ujú. estos valores. Los valores cristianos son aquellos que Dios ha querido enseñarnos. Y comunicarnos. Por ejemplo, la humildad es netamente un valor cristiano. La abnegación, eso fue una novedad, un valor cristiano también. La caridad fraterna es un valor cristiano también. La santidad, otro valor cristiano, que bueno, en su momento cuando surgieron, pues es una novedad completamente. Ahora tal vez nosotros nos acostumbramos a escuchar esas palabras, ese tipo de esos valores, pero han revolucionado en todo el mundo. Humildad, abnegación, caridad fraterna, santidad, castidad por amor a Dios o por el reino, sacrificio también en cristianismo tiene un valor, y otros muchos más, etcétera, etcétera.
que se han vuelto corona del cristianismo. Seguimos rápidamente con ya dijimos algo sobre el acto moral, sobre el valor, sobre los valores morales, y vámonos con el tema de la ley. Se discute si el sentido etimológico del término ley, según San Isidoro, también un pensador llamado Cicerón, y no podía faltar también San Agustín en la época de la Edad Media. Primeramente, San Isidoro, al hablarnos del término etimológico de la ley, de la palabra ley, él dice que la ley en su etimología, lex con X, que se deriva de leer, lex, porque San Isidoro decía que las leyes se escriben y por eso se leen. Que las leyes se escriben, por lo tanto se leen. Entonces él encuentra la etimología en la palabra lex con X. Otro clásico de la etimología de la palabra ley, encontramos a Cicerón. Cicerón, él decía que la palabra ley se deriva de eligere. Eligere, se escribe eligere. La palabra ley según Cicerón, se deriva de eligere y se pronuncia eligere. Pues él decía que la ley nos permite elegir. Entonces, Isidoro decía que la ley hay que leerla porque se escribe, las leyes se escriben, quedan escritas, plasmadas. Isidoro, ¿verdad? Y Cicerón dice que se deriva de eligere, pues la ley nos permite elegir aquello que es mejor para dirigir una comunidad. Ante estas dos definiciones etimológicas entra San Agustín en la época de la Edad Media. San Agustín conoció ambas etimologías y las acepta. Y después, también en la Edad Media, Casiodoro, otro autor, sostiene que ley se deriva de ligare, pues él decía que la ley obliga. Ligare, se escribe ligare, perdón, ligare.
Casiodoro sostiene que la palabra ley se deriva del ligare, porque él decía que la ley obliga. Y esta doctrina fue tomada por algunos teólogos medievales como San Alberto Magno, San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino. Entonces ahí tenemos un poquito de la etimología de la palabra ley. San Isidoro con la ley se lee porque se escribe. Cicerón con la ley se deriva de eligere, porque la ley te permite elegir aquello que es lo mejor para la comunidad. Entra San Agustín acogiendo estas dos etimologías y las acepta. Después tenemos a Casiodoro en la época de la Edad Media, que sostiene que se deriva del lijare, pues dice la ley nos obliga. Y bueno, toda esta doctrina es acogida por los grandes teólogos, San Alberto Magno, San Buenaventura, Santo Tomás. Aquí vamos a empezar a hablar de lo que significa la ley divina y la ley humana. La ley divina y la ley humana. Primeramente, en Dios se originan dos leyes. En Dios se originan dos leyes, o nacen o se originan dos leyes. La primera ley es la ley eterna y la otra es la ley natural. Esas dos derivan de Dios. Y obviamente, pues las encontramos en la Sagrada Escritura, plasmadas en la naturaleza, etcétera. Entonces, de Dios se derivan dos leyes, que es la eterna y la natural. Y del ser humano se derivan dos leyes. Del ser humano se derivan dos tipos de leyes, que es la eclesiástica y la civil. Del ser humano se derivan dos leyes, que es la eclesiástica, que tiene que ver con la iglesia. Hay muchas normas que fueron dictadas ya por el ser humano, la autoridad que Jesús le dejó a los apóstoles. Ellos fueron poniendo algunas normas también, algunas leyes. Eclesiástica y civil. Y bueno, cuando decimos civil ya ustedes saben, ¿verdad? Las leyes de la sociedad, del gobierno, etcétera. Vamos a estar hablando sobre la ley eterna y sobre la ley natural. Y la mayor parte de referencia la vamos a tener con Santo Tomás de Aquino. Entonces, iniciamos con la ley natural. Nos vamos a enfocar en eso, en la ley natural y en la ley eterna.
Por ejemplo, la ley eterna, según Santo Tomás, dice que, anótenlo como una definición, según Santo Tomás de Aquino, la ley eterna es el plan de la divina sabiduría. La ley eterna, según Santo Tomás de Aquino, es el plan de la divina sabiduría. Por la cual se rigen todos los actos. Perdón, por el cual dirige todos los actos. No, yo dije se rige, pero es dirige. Por la cual dirige todos los actos y todos los movimientos al bien común del universo. Es el plan de la divina sabiduría por el que dirige todos los actos y todos los movimientos, todos los actos y todos los movimientos al bien común del universo. Eso es con Santo Tomás de Aquino, dándonos una definición de la ley eterna. Y obviamente Santo Tomás pues está partiendo como buen religioso, buen hombre de fe. Él está partiendo del concepto de creación, que nos explica todo el orden universal. Y ese orden es una ley eterna, según Santo Tomás. Los griegos a esta creación le llamaban cosmos. Es decir, como un todo armonizado, una armonía en el cosmos según los griegos, pero para Santo Tomás parte de la idea de creación. Y obviamente los griegos pues se sorprenden con esto porque ellos no tenían la idea de un Dios creador. Y entonces Santo Tomás dice, Dios, que por su sabiduría es el creador de todas las cosas, es también su gobernador. De aquí que de la sabiduría divina, moviendo las cosas a sus respectivos fines, obtiene el carácter de ley. Entonces Santo Tomás dice, habla de un Dios creador que los griegos desconocían, Dios que por su sabiduría es creador de todas las cosas, es también su gobernador. Y de aquí que la sabiduría divina, moviendo las cosas a sus respectivos fines, obtiene el carácter de ley. En ese movimiento hacia el fin que tiene cada cosa, hacia la finalidad de cada cosa creada, obtiene el carácter de ley, según Santo Tomás. Entonces vuelvo a repetir, los griegos decían, pues solo es un cosmos, está bien organizadito, pero nunca habían hablado de creación. Fue Santo Tomás que llegó con la novedad cristiana, porque es un Dios creador y por lo tanto hay una ley eterna que lo armoniza todo y lo dirige hacia su fin. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta, duda? Levanta la manita. Y por eso la
aceptación de la ley eterna para nosotros los cristianos, obviamente es considerado. Vuelvo a repetir, la aceptación de esta ley eterna para nosotros los cristianos es consecuencia de la fe que tenemos en un Dios creador. Por lo tanto, si nos preguntan, ¿tú crees en la ley eterna? Sí, claro, porque creo en un Dios, porque tengo fe en un Dios que es creador del universo, del mundo, y que por esa ley eterna le pone orden a todo lo que existe. Padre, Dígame. es que en algún momento se entrecortó. ¿Puede repetir donde dijo por eso la aceptación de la ley cristiana que ve ahí? Sí, por eso la aceptación de esta ley eterna, la aceptación de esta ley eterna para nosotros los creyentes es consecuencia de la fe que tenemos en un solo Dios creador. O sea, podemos decir, para nosotros no hay ningún problema aceptar que existe una ley eterna por nuestra fe en un Dios creador, en un único Dios creador. Gracias, Padre. Para un ateo o un agnóstico, por ejemplo, simplemente van a decir que es un orden cósmico, universal, pero para nosotros los cristianos es una armonía y un orden que se deriva o se denomina como ley eterna. Para nosotros los cristianos es la idea de un Dios creador y providente que dirige con su ley eterna todo el orden creado. En conclusión, Santo Tomás dice entonces que la sabiduría divina tiene el carácter de ley. Santo Tomás dice que la sabiduría divina tiene el carácter de ley. Nada está fuera de esa ley eterna porque todo lo creado, porque a todo lo creado Dios le dio un fin. Nada está fuera de esa ley eterna, puesto que Dios ha impreso en todas las criaturas esa orientación hacia un propio fin. Y obviamente esta ley eterna no va a regir a las criaturas de la misma manera. ¿Cómo rige la ley eterna, por ejemplo, a las plantas? ¿O cómo rige la ley eterna a los animales? ¿O cómo rige la ley eterna al ser humano? Entonces, la ley eterna va a regir conforme a la naturaleza de las cosas creadas, su propia naturaleza. Por ejemplo, a los animales
según su propia naturaleza de instinto animal. Y en el caso del hombre, respetando su carácter libre y racional. Y si partimos de lo que decía Santo Tomás, que la sabiduría divina tiene carácter de ley eterna, entonces el hecho de que el ser humano conozca, tenga acceso al conocimiento, es un efecto de la ley eterna, de esa sabiduría eterna. Porque conocer la verdad es quizá irradiación de ella misma. También Santo Tomás dice que la ley, otra definición del mismo Santo Tomás, que la ley eterna es la razón divina, o sea, la sabiduría de Dios. Es una sabiduría de Dios, una razón divina. A manera de paréntesis o de una nota ahí, pueden poner nota o paréntesis. Pónganle ahí nota o abran un paréntesis nada más que para mencionarles lo siguiente. Entonces les menciono esto, la heteronomía es la ley que viene de fuera y digamos que se me impone a mí o me exige a mí o se me aplica a mí, pero viene de fuera. Puede ser la sociedad, puede ser mi familia, pero me aplican una ley de afuera hacia mí. Esa es la heteronomía. Después, la autonomía. Autonomía es todo lo contrario, es mi propia ley. Recuerdo que tuvimos un profesor en el seminario donde nos decía que la heteronomía como ley externa y la autonomía como ley interna. Repito, heteronomía como ley externa y heteronomía y autonomía
como ley interna. Entonces este profesor nos decía que las dos en cierto momento entraban en choque, en conflicto. Por ejemplo, el adolescente tiene su propia ley, él va descubriendo su autonomía, su propia ley, él tiene sus propios horarios, lo que él piensa, lo que él cree, y hasta se pone algunas cosas personales, exige él. Entonces, autonomía. Pero hay una heteronomía que son sus papás. Y para poner un ejemplo, ahí entra en conflicto. Nos decía este profesor que a veces se da ese conflicto, choca la heteronomía con la teonomía, con la autonomía, perdón. Entra en conflicto la heteronomía con la autonomía. Y volviendo al ejemplo del adolescente, si él es autónomo y sus papás le quieren aplicar la ley, ¿cuál sería la solución? Entre la autonomía y la heteronomía, ¿cuál sería la solución? Los que tienen adolescentes pueden contestar. Los que tienen hijos adolescentes. Dialogar, negociar con el hijo, dialogar más que todo. Si decimos que la ley Llegar a un externa, punto. si decimos que la ley externa, que es heteronomía, y la ley interna, que es autonomía, entran en conflicto en cierto momento, ¿cuál sería la solución? O el equilibrio, no sé. Pregunto, es pregunta. No es lo que digo Jesse, el diálogo, conversar, dialogar. No, pero siempre va a estar dialogando la ley externa con la ley interna, ¿o cómo? Ya, yo creo que una solución posible puede ser introducirlos a estos jóvenes un poco en lo que es la moral cristiana, ¿no? No escuché muy bien. Un poco la solución puede ser introducir a estos jóvenes en lo que es la moral cristiana, ¿no? Para que ellos razonen propiamente el equilibrio que tiene que haber entre esas dos leyes, la externa y la interna. Por ahí va. Que tomen la clase de moral con ustedes. No necesariamente un diálogo en el sentido de que llegamos a una conclusión, porque por ejemplo la cuestión de suicidio, no estoy preparado para contestar eso. A cierto nivel es, bueno, en mi posición, como padre, tal vez mi hijo dice, él dice, estoy frustrado con la vida, no vale nada, y quiero escucharlo y vamos a dialogar, cierto, pero al final, voy a decirlo como yo quiero decirlo, él tiene que aceptar que hay una ley fuera de él, que no hay diálogo, que si tengo que amarrar sus manos y ponerlo en un cuarto con alfombra y colchones y darle drogas para bajarlo y antidepresivos. Eso no está pasando, pero estoy tratando de imaginar una situación que no es solo diálogo, hay cierta ley, hay cierta moral, hay cierta ética de quitar la vida, que no hay discusión. Voy a hacer lo que es necesario, que no lo hacen. Punto. Igual las leyes son escritas así socialmente, ¿verdad? El suicidio, por ejemplo, es ilegal. Ahora, ir a otra cultura sería interesante hablar de los japoneses, ¿verdad? Porque al final ellos lo tienen como una manera de honor, de salir pero en mi cultura, mi situación, no hay
diálogo en el sentido de llegamos a una conclusión juntos. No sé, ¿me entiende, padre? Ajá. Ayúdeme, porque no es, Sí, la cosa, no es, la hay cosa una ley, hay la ley de la vida, pero no tiene que ser necesariamente cristiano. Digo, la ley de la vida, mi vida es que mi hijo no va a morir si yo puedo controlarlo. sí, aquí el planteamiento es que casi siempre la heteronomía, que es la ley de afuera, puede ser el caso de una familia, el caso del gobierno, la sociedad, la gente se queja, ¿por qué ponen esta ley? ¿Por qué pusieron este semáforo aquí? No era necesario. Entonces, siempre va a entrar, el planteamiento es que siempre va a entrar en conflicto lo de afuera con lo de adentro, porque tú tienes tu propia ley, tu propio pensamiento, te formulas tu propia forma de vivir. Entonces dices, ¿por qué? Es mejor ejemplo. ¿Por qué me imponen eso a mí? ¿Por qué a mí? Entonces, No, el ese es el mejor planteamiento es ejemplo. Eso. que la De la heteronomía velocidad. Sí, casi siempre va a estar en conflicto con la teonomía, sí, es mejor con la ejemplo suyo. autonomía, perdón. Sí. Y bueno, No, por eso, ese es mejor ejemplo. Por ejemplo, mi hijo tiene él compra un moto 900 cc, ¿verdad? Un potente moto, ¿verdad? Y yo digo, no maneja rápido, es la ley. Ah, no, papá, yo sé manejar bien, ¿verdad? Ese es un ejemplo excelente, padre, porque no necesariamente, no hay campo para un diálogo un poquito, pero al final existe ley, ¿verdad? No sé si es mío, si es la sociedad, pero no debes manejar rápido, un punto final, ¿ya? ¿O no? ajá. No Bueno, sé. les doy la respuesta según lo que decía nuestro profesor en aquel tiempo del seminario. La conciliación entre heteronomía y autonomía, que es mi propia ley, la conciliación entre esas dos, heteronomía y autonomía, se encuentra en una palabrita que se dice teonomía, que significa la ley de Dios. Entonces, ¿qué te dice Dios? ¿Qué está inscrito en la ley eterna, como veíamos, en la ley natural, en la ley eterna? Regirse por una ley, por la teonomía. Al final de cuentas, hay algo inscrito en la naturaleza, en el cosmos, en la creación como tal. Según nuestro Esa profesor, teonomía, padre, esa teonomía que es teonomía es Dios, es la ley de Dios, sí, ¿verdad? sí, es la ley de Dios, que yo pienso que se le debe en ese diálogo conciliatorio con el familiar o el hijo, para hacerle ver que estamos sujetos a leyes, para que haya un orden, un equilibrio, porque no podemos hacer lo que queremos cuando nos da la gana, sino simplemente tenemos que someternos a ciertas leyes. Sí, cuando para, decimos teonomía y teonomía, o sea, Dios, ley, sí, Dios, nos estamos sí. refiriendo a la ley eterna que ya venía mencionando Santo Tomás. Entonces pueden ponerlo como un esquemita ahí. Heteronomía, la ley del otro. Teonomía, perdón, autonomía, la ley Autonomía. mía. La autonomía, mi propia ley. Y la conciliación se da con la teonomía. Teonomía, sí. A ver si no nos confundimos con esas tres palabritas. No, padre, y usted mencionando cosmología, porque eso también, lo que usted dice, es también estamos conscientes que Dios revela en otras maneras, no solo en nuestra teología, nuestra cristiandad o católica, digo, bíblico. Y por ejemplo, en el budismo, por ejemplo, la reducción del sufrimiento del otro es como ley
budismo, ¿verdad? Que reducir el sufrimiento de otro, es algo que aparece, ¿verdad? Que llega al ser humano, ganas o necesidad para ayudar a los que están sufriendo. Es un ejemplo. ¿Eso también incluido en esta cosmología o cuando dice, es que teonomía? ¿Cómo es que era Teonomía es la frase? ley de Dios. Entonces, Teonomía. es más, La ley del pero, uni- la- pero eso es general, grande. sí, la ley del universo, la ley de la ley Ok. eterna. Sí, es Santo importante Tomás de mencionar. Aquino, cáiganse de espaldas con esto que dice Santo Tomás, por algo reconocido como de los grandes teólogos del siglo XII. Santo Tomás de Aquino dice que nadie puede estar fuera de esa ley eterna, nadie se puede salir de ahí. Nadie de esa ley. Excelente. O sea, de esa ley Excelente. eterna estamos metidos todos porque somos creación. La piedra, el árbol, el agua, mi hermano, el presidente, o sea, todos estamos metidos en la ley eterna. Nadie se puede salir de ahí, dice Santo Tomás. Lo estoy diciendo con mis propias palabras, pero dice Santo Tomás, nadie se puede salir de ahí. El único que pudiera salirse de esa ley, dice Santo Tomás, es Dios, porque Él es la misma ley eterna. Estamos en ley eterna, ¿verdad? En ley, en sabiduría divina, en ley, en razón divina, la razón divina. Entonces, Padre, y en el caso de personas que no son creyentes, ¿cómo se concilia? Digamos que una madre que crea con un hijo que no cree en Dios. pues como decía Marcos, ahí Marcos estaba diciéndonos que más que mencionarle, mira, es que la ley de Diosito, decirle, oye, hay una ley inscrita en el universo, hay una ley inscrita en la creación, que usted quiera alterarlas, quiera violarlas, quiera ir en contra de esas leyes, pues allá usted, porque está alterando todo. Pero es que yo entiendo Interesante. que esa conciliación es como, la conciliación la hace uno mismo, pienso yo. O sea, Sí, cuando bueno, para nosotros como cristianos es más fácil, Ajá, la tenemos más fácil, porque si yo soy papá y veo que mi ley va a chocar con la ley de mi hijo que es adolescente, pues le empiezo a hablar de Dios para que haya una conciliación. En el caso de nosotros los cristianos creo que la tenemos más fácil. Le empiezo a hablar de Dios, de explicarle para que se concilie lo que él cree que yo le impongo y lo que por sí mismo él tiene como ley. Entonces, lo evangelizo, digamos, le hablo de la ley de Dios y según mi profesor, eso es la conciliación entre, igual si el gobierno, la sociedad, se promoviera más la religión, más los valores cristianos, o sea, tendríamos gente que respete más los semáforos, que no entren en choque con las leyes heterónomas, ¿verdad? Con la heteronomía, lo de afuera. Entonces, es la conciliación hablar de Dios. Sí, el problema tal vez sería que nos encontremos con un ateo que quiera decir, no me hables de ley de Dios, ¿verdad? Y entonces ya le hablaríamos, como dice Marcos, hablarle de una ley inscrita en la creación. Hay un en la ejemplo naturaleza. que me gusta referir, es la primera vez que se fue el cohete fuera de bueno, era ir a la luna realmente, y la primera vez ver la Tierra, un par de ojos humanos viendo la Tierra de afuera. Supuestamente ese momento es muy pesado, muy grande. Yo no tengo que hacerlo. Yo puedo ver una imagen en el internet, ¿verdad? Hay esa imagen que todos han visto, ¿verdad? De la planeta, de la luna hay una foto de la Tierra, ¿verdad? Pero la gente que estaban en esa posición viendo la Tierra, estaban movidos emocionalmente, espiritualmente, moralmente. No tenemos que estar en este ave, ¿verdad? En el espacio. Podemos imaginarlo o contemplar una foto. Es un ejemplo que he escuchado. Es un buen ejemplo
donde no es necesariamente bíblica o ni mencionando religiones. Estamos hablando de ver la planeta desde afuera. Y eso ha pasado. Y eso sí es una foto bien impactante a los que sí contempla. Es un ejemplo, Jesse. Ajá, ajá. Es un ejemplo de que, y toda la gente que estaban en esa posición de ver la planeta tiene una reacción. Los que han ido en esos cohetes arriba, ver la Tierra desde arriba, tiene la misma reacción. Es como, no necesariamente llega una lista de reglas, moralidad, ¿verdad? Pero sí le da un punto de vista nueva, ¿verdad? En un punto de vista donde hay que contemplar quién soy yo y dónde, y quién son, qué es eso, la planeta. Bueno, ya, sigo. Sí, algo importante relacionado con lo que dice Marcos es que ustedes han escuchado y comúnmente los cristianos hablamos de providencia. Es que es providencial. Esto ocurrió providencialmente, esa palabra providencial. Y aquí providencial lo vamos a relacionar con la idea divina, con la ley divina. Estamos hablando de la ley eterna que dirige el cosmos, que dirige la creación. Entonces, esta idea divina que dirige el cosmos, dirige la creación, se convierte en lo que nosotros conocemos como providencia. La providencia es el cuidado de cada una de las criaturas, de las cosas creadas. Otra vez, la providencia es el cuidado de cada una de las cosas creadas. Es como la ejecución de la ley eterna en todas y cada una de las cosas creadas. Entonces, cuando usted como cristiano dice, ay, esto ocurrió por providencia, esto es providencial, quiere decir, Dios en su ley eterna acomodó todo. ¿Me explico? Otra vez, cuando usted dice, esto fue providencial, ay, esto pasó por providencia de Dios. O sea, con eso estás diciendo, Dios en su ley eterna, en su sabiduría eterna, acomodó todo, puso las piezas en su lugar, va dirigiendo, va cuidando la propia creación. Y vean ustedes que es una palabrita que normalmente utilizamos en nuestro lenguaje cristiano, ¿verdad? ¿Por qué sucedió esto? Ah, fue providencial. O sea, lo vemos a la luz de la fe, pero en realidad es la ley eterna que Dios, con su infinito poder, va cuidando de cada una de las cosas creadas. Y esta ley eterna, pues, acomoda todas las cosas y las pone en su lugar. Padre, un día yo escuché a un sacerdote que a él no le parecía que se usara eso que está muy de moda, digo yo, de decir que eso es una diosidad, como cuando son como diciendo como una casualidad, nada más que con diosidad, que eso el uso, la palabra correcta era providencia, no Sí, la providencia de Dios. Sí, a veces son términos que se utilizan por ahí, ¿verdad? O que en el mundo de la moda se meten palabras ahí que no son tan adecuadas. Hay una Sí, que escuela dicen, católica, un colegio católica, bueno, era nuestro rival, ¿verdad? Yo fui a una escuela católica, colegio carmelita, pero lo que estaba cerca se llamaba Providencia, Divina Providencia, era el nombre del colegio, muy católica. Ahora, volviendo a esto de la providencia, dado que Dios es causa de Él es la causa de todo lo que existe, entonces a esas cosas que existen, Él les confiere o les participa su ser. En otras palabras, les da un poquito de su ser, dado que Él es la causa de todo lo creado, todo lo que existe. Por lo tanto, es necesario que todo lo abrace con un orden de providencia, con una ley.
Y con esto, para llegar a una perfección última, con el fin de llevarlos a su plenitud. Muy bien, aquí vamos a dejarle un descansito y continuamos. ¿Qué les parece? De ¿Están de acuerdo. acuerdo? Me parece. La ley eterna referida y aplicada al hombre se llama ley natural. Vean aquí el toque, como dicen en Costa Rica, como dicen en Guanacaste, el toque. Vean el toque. Venimos hablando de ley eterna en relación a Cristo, es perfección, pero en relación al ser humano es ley natural, en relación al hombre. La ley eterna referida y aplicada al hombre es la ley natural. Pareciera que estamos hablando de lo mismo, Padre, pero no es lo mismo ley eterna y ley natural. Ahorita vamos a ver. Vuelvo a repetir, la ley eterna referida y aplicada al hombre es la ley natural. Por eso Santo Tomás dice, estas son palabras de Santo Tomás. Santo Tomás dice al respecto, ley natural es la participación de la ley eterna en la criatura racional. Otra vez, anótenlo por si les pregunto en el examen relámpago. Santo Tomás dijo, la ley natural es la participación de la ley eterna en la criatura racional, o sea, el hombre. La ley natural es la participación de la ley eterna en la criatura racional. Palabras de Santo Tomás de Aquino. La ley natural es la participación de la ley eterna en la criatura racional. O sea, de la ley eterna, otra vez, de la ley eterna se deriva la ley natural aplicada al hombre. La ley eterna se identifica con Dios providente, Dios gobernador, ya lo habíamos mencionado. Es la misma sabiduría divina. Por eso en Dios encontramos el orden perfecto de todo lo creado. En relación a todas las cosas creadas, la ley eterna se concreta en las leyes físicas. En los seres vivos se cumplen en leyes biológicas. Ok, anoten esto, es interesante. La ley eterna referida a las cosas creadas se convierte o se entiende como leyes físicas. En relación, punto y seguido, en relación a los seres vivos, como los animales, etcétera, las plantas, se traduce como leyes biológicas. Leyes biológicas o leyes de instinto. Y tercero, en el hombre se identifica como ley natural. ¿Sí? Vuelvo a repetir, la ley eterna en las cosas se concreta como leyes físicas.
Oye, ¿por qué se están moviendo los planetas? ¿Y por qué la Tierra da vueltas? ¿Por qué las estrellas? Bueno, hay la ley eterna. En esas cosas se vuelve ley, por así decirlo, se vuelve ley, se transforma en ley y leyes físicas. En los seres vivos, como los animales, las plantas, en leyes biológicas o leyes de instinto que se verifican en el instinto. Y finalmente, o en un tercer momento, en el hombre se identifica como ley natural. Por eso se puede decir que la ley natural es exclusiva del hombre. ¿Por qué se le ha dado la ley natural al hombre? Al hombre se le ha dado la ley natural para que pueda actuar moralmente. O sea, a un animalito no se le dio la ley natural, para él se le dio la ley eterna con su instinto. Pero a nosotros se nos dio la ley eterna traducida como ley natural para que podamos vivir o actuar moralmente. Por eso es que a un animal tú no le puedes decir, oye, ¿por qué a una vaca no le puedes decir, regañarla? ¿Por qué avientas a la otra vaca? O sea, eso es inmoral. O sea, no. Aunque acá en Guanacaste sí, a veces les dicen a las vacas eso, pero no es correcto. Y al ser humano, porque se nos dio una ley natural, de la ley eterna se nos dio la ley natural para poder actuar moralmente. Entonces tú sí puedes pedirle que actúe con moralidad, ¿verdad? No es correcto que empujaste al anciano y se cayó, no es correcto que le pegaste a un menor de edad, no es correcto que le gritaste a tu esposa. Bueno, ahí sí le puedes pedir que actúe con moralidad, puesto que se le dio una ley natural. La ley natural se le ha dado al hombre en razón de que pueda actuar moralmente. Esto por el ejercicio de su libertad es capaz de hacer o dejar de actuar conforme a su libre querer. Y a los demás seres se les ha dado solo la ley eterna. Podemos decir que en principio está la ley eterna y bueno, se va aplicando a diferentes seres, ¿verdad? Hasta aquí vamos bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Y por eso la ley natural, anoten esto, la ley natural discierne el bien y el mal. Cosa que no se puede hacer en las demás criaturas, en la demás, ¿verdad? O sea, no podemos aplicar eso en una planta, por ejemplo. Ay, esta planta, ¿por qué nació aquí? Qué mal que nació aquí, hubiera nacido allá y ahí están las dos plantas, las dos matas peleándose. No puedes aplicar. Pero en el caso de nosotros sí, porque se nos dio la ley natural. La ley natural discierne el bien y el mal. Y por eso, oye, está mal que te metiste al terreno del vecino, agarraste otros metros de tierra que no eran tuyos, ¿por qué te pones allá? Y empieza el debate, ¿verdad? ¿Es malo, es bueno, que agarraste de más, etcétera? Y acá en Guanacaste, donde son tan comunes los conflictos de fincas, ¿verdad? La ley natural discierne el bien y el mal. La ley natural manifiesta lo que es bueno y lo que es malo, en orden a lo moral.
en el orden moral, perdón. Anótense eso. La ley natural manifiesta lo que es bueno y lo que es malo en el orden moral. Porque está impresa, es como algo impreso en el hombre, como la luz divina impresa en el hombre. Cuando decimos ley natural en el hombre, estamos diciendo la luz divina impresa en el hombre. Y por eso puede descubrir lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo de los actos. Una pregunta. A ver quién de ustedes sale más teólogo. Escuchen bien la pregunta. La ley natural. A ver si puedo formular bien la pregunta, ¿verdad? La ley natural, si ya dijimos que se le da solamente al hombre y con ella puede saber si hizo bien o mal. La ley natural, según el libro del Génesis, se le dio al hombre, a Adán y a Eva, antes de que comieran el fruto, o la ley natural se les dio después de que se comieron esa rica manzana. ¿Sí me expliqué con la pregunta? Sí, La ley natural, con lo que ya dijimos, es una pregunta que estoy formulando yo en el momento, ¿verdad? Espero no batear, como dicen. La ley natural, si fue dada solamente al hombre para que él descubriera el bien y el mal, para que discerniera el bien y el mal, eso fue dado antitos de que se acercaran al fruto prohibido, o fue después de. Antes. Yo digo que antes. yo fue después. Fue después. Antes. Después. Después. De hecho, después, ese pero acto voy es con la el China, yo que- voy con la el que lo China. convierte. Después. ¿Por qué dice el Génesis que se les abrieron los ojos? Porque ¿O será que recibieron. antes solo veían cosas buenas? Ajá. ¿No tenían maldad o qué? Todo era No. bueno. La conocían. Fue dada Vuelvo a preguntar, ¿la ley natural se les dio antes o después? después. Después que comieron el fruto Pues, Después de que Antes, comieron del el árbol fruto, del bien y después de el que mal. comieron el fruto Del no árbol del dice- bien y del mal. el árbol del Antes. bien y el Antes. no dice la manzanita. A ver, los que dicen antes digan por qué. Porque fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Ajá, Desde pero un principio. Yo sé lo que es malo y lo que es bueno. Yo puedo escoger lo malo. Yo pienso que ellos sabían que eso estaba malo, pero que lo escogieron, así como yo puedo escoger ahorita algo malo, sabiendo que es malo. Yo pienso que si ellos no hubieran habido esa ley de antes, entonces no hubieran sido castigados de salir de ahí. No tendría sentido, me parece. ok, los que dicen que se les dio después, Anita, a ver, Por eso, porque ellos no conocían el bien ni el mal. Simplemente estaba representado con los dos árboles. estaban neutral. Hubieran conocido el Neutrales. mal, no hubieran para ellos dejado de comer la lo fruta. bueno o lo malo estaba por la ley divina, por lo que Dios les decía qué hacer y qué no hacer. A Y la porque hora Dios- de que ellos toman adquieren o se les da la ley natural de ser como dioses, dice el Génesis, ¿verdad? Que fue el engaño Ajá. que le hizo el enemigo, ¿verdad? Ellos vivían Sí. en comunión con el sumo bien. Yo pienso también, bueno, fue una pregunta que formulé, pero creo que
sí se les dio antes, o sea, la ley natural está inscrita en ellos, tenían sabían perfectamente qué era discernir entre el bien y el mal. De hecho, el Señor les dijo, no vayan a comer de ese árbol, ok, ya Claro. el momento que les dicen no coman, ya les está dando un no lo hagan. Esto sí háganlo, esto no. O sea, ya tenían, ya podían discernir ellos. Aquí el problema fue que esa ley natural fue tentada o fue atrofiada o fue inducida por el demonio. Allí son otros 100 pesos. Y una vez que el demonio se mete, o sea, ¿verdad? Por eso le decía yo que nos puede Ya pasar en este momento. distorsionó toda esa ley natural que ellos ya se enfocaron hacia otra cosa, el demonio los engañó. Sacaría, Creo yo, ¿verdad? 10 puntos más, sacaría vos y yo. Sí, sí. Sí. Porque dice, la ley natural manifiesta lo que es bueno y lo que es malo en el orden moral, pues es como la impresión, vean aquí dice, es como la impresión que queda impreso, es como si quedara impreso en el hombre la luz divina. Ajá. De hecho, que le hace descubrir la bondad y la malicia de los actos. de hecho, el demonio Pero igual le cuando tuvo veamos, que si luchar. algún día ven a Vitorino Girardi y le preguntan para salir de dudas. Yo lo voy el jueves, le voy a preguntar el jueves. O nos deja más confundidos. Bueno, no, Vitorino sí nos orienta más todavía. Pero es que aquí está diciendo que queda impresa en el hombre para la luz divina, para que descubra la bondad y la malicia de los actos. Sí, pero era a la luz de lo que decía el Génesis. Exacto, sí. A la luz de lo que dice el Génesis, ellos la adquieren o se les da en el momento de probar la fruta. No antes. Ahora ya si hacemos una reflexión, sabemos qué es lo que representa este pasaje del Génesis y podríamos decir que se la habían recibido antes, ¿verdad? Pero a la luz del Génesis fue después. Pero ahí lo está diciendo, Carlos, que el mismo Dios les prohíbe de ese fruto no comáis, bajo pena de muerte, antes de que ellos lo hagan. Entonces, sí, ¿y cuál ley sería esa? ¿La natural o la ley divina? ¿Quién le hablaba? ¿Quién le dijo que era bueno y que no era bueno? Dios. Entonces era ley divina, no ley natural. Bueno, pero Sí, ellos tenían que obedecer a esa ley. Sí, buena, ¿cómo se dice? Buena cuestionante. ¿Era la ley eterna o la ley natural? Yo pienso que las dos, porque ellos fueron creados en imagen y semejanza de Dios. Sí. A ver, escuchemos esto. Dice, Apoyo, Carlos. 5 puntos para todos y ahí todo cambia. escuchemos esto. Dice, por el hecho de que el hombre tenga inclinaciones a sus propios actos y fines, se le dio la luz natural de la razón, por la que puede discernir el bien y el mal. Esta luz es la impresión en nosotros de la luz divina. Ahora ya está metiendo la razón, ¿verdad? Por el hecho de que al hombre tenga inclinaciones a sus propios actos y fines, se le dio la luz natural de la razón, por lo que discierne el bien y el mal. Punto para Aunque Kant. también quiero comentarles que este señor del que les dejé la tarea, Immanuel Kant, él en un momento afirmó que, hablando de la razón, que el hombre en general, ¿verdad? Adán y Eva, hasta después de que comieron el fruto prohibido, que fueron tentados por el demonio, hasta después se activó la razón. Me explico, antes no. Como que ellos se convirtieron en lo que realmente son, según Immanuel Kant, ¿verdad? Tranquilos, no es solo es un comentario o una interpretación de él. Hasta que después de que ellos comieron el fruto prohibido, como digamos, se activó la razón, ¿verdad? Antes no sé qué era, antes no razonaba, no sé, pero según Kant, como que se despertó algo ahí, se despertó algo. Exacto, después de que comen,
que se despierta algo Pero ahí Dios en los el- creó, despierta- Dios los creó en otro día, no los creó el día que creó los animales con la ley de los instintos, Pero obviamente, ley bueno, yo no biológica. estoy de acuerdo con el comentario de Kant, porque aquí está diciendo lo contrario. Dice, al hombre se le dio la luz natural de la razón, o sea, está suponiendo que se le dio desde antes, por la que puede discernir el bien y el mal. Y con esa luz queda impresa en nosotros la luz divina. Porque si decimos que tiene razón Kant, entonces después del fruto empezamos a razonar, a pensar, y entonces, y antes de comer el fruto, ¿qué éramos? Animales. Para poder pensar cómo éramos criaturas de animales. Dios. Puedo cometer unas animaladas, Eva y Adán. No, nada. Bueno, recuerden la evolución, ¿verdad? Nada, eso es otra cosa. Pero estamos usando solo Génesis como para guiarnos. Imagínense una isla donde todo es perfecto y una familia tiene sus hijos lindos, ¿verdad? Y siempre el hombre o la mujer toma la decisión mal. Comprende, ese Génesis no es un cuento. ¿Cuál es la mujer, Marco? Pero digo yo, ese relato no es algo en el pasado, está pasando todos los días. A Marco le gusta mucho filosofar. No, pero eso es importante porque no es, es que nos pasó eso, no, eso nos está pasando. Y nos está pasando muchas veces. Yeah, mis padres de verdad querían hacerlo mejor y salgo yo pecando. Yo no recuerdo. No estoy recordando mi primero, pero yo pienso era robar. No hubo conciliación con Marco. No, pero yo robé un chocolate del súper. Yo robé un chocolate. Eso es mi primero. Ok, continuamos. Nos puso a pensar el padre con esto. La ley natural contiene varios preceptos, dice Santo Tomás, es una pregunta que se hace él mismo, contiene varios preceptos. La respuesta ocupa un amplio artículo y sí, realmente la ley natural contiene varios preceptos. Por ejemplo, hay un principio que dice, hay que hacer el bien y evitar el mal. Santo Tomás dice que al modo como el entendimiento tiende a la verdad, así la razón práctica tiende al bien. En consecuencia, en la noción del bien es preciso situar el primer principio que se formula así. Hay que hacer el bien y evitar el mal. Pero ahí quién define qué es bien y qué es mal. Esa es la pregunta. O sea, porque lo que puede ser bien para uno puede no serlo para otro. Pues la misma ley natural te ayuda a discernir. Estoy de acuerdo, estaba pensando eso desde el inicio de clase. Por ejemplo, honestidad, sí, ¿verdad? Porque si no soy honesto, al final mi propio ambiente me puede excluir o separarse de mí, un grupo de amigos o familia. Pero una palabra como generoso, eso sería algo que es más, pues eso no sería ley natural, ¿verdad? Ajá. Eso sería, bueno, estamos entrando a lo que es cristiano, ¿verdad? Siendo cristiano es ser generoso, pero ser honesto y cuidar las personas alrededor, eso es altruístico, ¿verdad? Como hay un beneficio para uno. Yo soy parte de una sociedad, soy parte de un pueblo, pero ser generoso, estoy tratando de pensar en otro. Generosidad es uno. Es moralidad cristiana. Pero, por ejemplo, Santo Tomás dice que conservar la propia vida
y evitar todo lo que la contraría, es una manifestación de la ley natural. Exacto. Pero eso no tengo que ser generoso. Por eso, siendo honesto, eso es ley natural. Si yo soy mentiroso, ya no puedo funcionar en una sociedad o sociedad pequeña, mínimo. Pero lo que es moralidad cristiana sería generoso. Bueno, yo tengo uno, por ejemplo, cuando dice, le pega la mejilla izquierda, dale la derecha, ¿verdad? Eso no es ley natural, eso es más. Comprende, ya no sé, más allá. Porque esa moralidad cristiana tiene que ser más allá que solo ley natural, ¿o no? Sí, claro. Ok. Lo que quería saber, porque ley natural sí suena bonito, ¿verdad? No matar, no robar, ser honesto, no mentir. Bueno, es lo que las hermanas nos enseñó en la escuela, ¿verdad? Los 10 mandamientos no es tan grande cosa, esa es ley natural, más o menos, aparte de tener Dios encima de todo. Eso puede ser un no ley natural. No sé, de tener un Dios, no sé si eso es ley natural. Hay que contemplar cada cosa, ¿verdad? Ok. La ley natural es igual en todos los hombres, anótenlo así. Esto es en relación a los primeros principios comunes. La ley natural es igual en todos los hombres. No es que la ley natural se manifestó diferente en el que vive en Japón, en el que vive en China. La ley natural es igual en todos los hombres. Y lo es en relación con los principios comunes. Obviamente no en algunas aplicaciones o conclusiones concretas, ahí puede manifestarse de otra manera, pero en relación a los principios comunes. Por eso Santo Tomás afirma que en el orden teórico los principios y las conclusiones son siempre verdaderas. Mencionando suicidarse de nuevo, no es que los japoneses lo tienen como algo bueno. No. Nada más que no es que quieren suicidarse, que eso te hace mejor persona, no. Es una manera de no perder el honor tanto, ¿verdad? Es sobre honor, pero no es honorable, ¿verdad? Todavía usted es un perdedor, pero usted no pierde cara mínimo, ¿verdad? Pero ellos no lo tienen como algo bueno. Exacto. En consecuencia, la ley natural en cuanto a los primeros principios comunes es igual en todos. Es igual en todo en cuanto a los principios. Santo Tomás dijo una cosa interesante. La ley natural puede ser dispensada. ¿Te pueden dispensar de esa ley natural? Pongamos un ejemplo de la ley civil. A ti la ley dice que te van a quitar la moto por no andar la licencia. Ok, pero
alguien llegó y te dispensó de esa ley, o sea, no, tranquilo, no te la van a aplicar y llévate tu motito. Entonces, con ese ejemplo, ¿se te puede dispensar de la ley natural? Dice Santo Tomás. Así como alguien te dispensó de la ley civil y al final dejaron que te fueras con la motico, pero pudieron aplicarte la ley civil y quitarte la moto por no andar licencia. En el caso de la ley natural, ¿alguien te puede dispensar? Era una ley natural, tranquilo, pero no pasa nada, ya. Dice Santo Tomás, cáiganse de espaldas. Santo Tomás dice, la ley natural se puede dispensar. La enseñanza de Santo Tomás es que nadie puede ser dispensado de la ley natural. Eso dice Santo Tomás. ¿Cuál es la fidelidad a la ley natural? No se debe actuar contra la ley natural. No se debe actuar contra la ley natural, dado que es esa luz de la razón natural que descubre todo lo que es bueno. Lo que se opone a esa luz en sí y por sí malo, es malo e innatural. Y por lo tanto el hombre debe seguir la ley natural si quiere. El hombre ha de seguirla si no quiere negarse a sí mismo. O sea, el hombre debe seguir esa ley natural si no quiere negarse a sí mismo. Si no sigue la ley natural, diciendo lo contrario, se estaría negando a sí mismo. Por eso las aberraciones o los atentados que se cometen cuando se va en contra de esta ley natural, ¿verdad? Es la negación del hombre en sí mismo, dice Santo Tomás. Termino con esto interesantísimo de Santo Tomás. Dice que la ley natural se puede oscurecer. O sea, al final, ¿qué pasó ahí? No, que como dice Marcos, muy bonita la ley natural, pero ¿qué pasó? La ley natural no se encuentra del mismo modo en una persona buena que en una persona que practica el mal, que tiene mala conducta. O sea, la ley natural no se encuentra igual en una persona buena que en alguien que practica el mal. En los que practican el mal se oscurece. En otras palabras, se deprava, hay una depravación. También el mismo explica depravación. Es como que, bueno, yo entiendo como que se desvía. Sí, yo entiendo esa parte, pero es que mi cuestión ahora, hoy, por ejemplo, la extrema riqueza y la extrema pobreza que está enfrentando el mundo, y la gente lo toma tan casual como está bien, ¿verdad? Y, la ley natural, por eso digo, no es tanto sobre generosidad, es dejar gente en condición pobre, con hambre, sin acceso a salud, sin acceso a escuela, faltando oportunidades. Y
hay masiva inmigración hoy, ¿verdad? Por las fronteras. Y nosotros no, es ley natural, no sé en qué parte debe tener eso, no sé, vale, en ese quiero escuchar más, disculpa, estoy pensando nada más. Sigue, ¿por qué? No, Sí, dice que no, la ley natural entonces se puede oscurecer en una persona que practica la maldad, tiene mala conducta. Hay una depravación, quiere decir contrario a la naturaleza. Y también así lo mismo en el todo esto es una propuesta de Santo Tomás, ¿verdad? También el mismo conocimiento del bien se puede oscurecer en las pasiones, en los hábitos que comete el pecador. Y por todo lo contrario, en el hombre virtuoso, ¿qué pasa en el hombre que es bondadoso, virtuoso? El conocimiento natural del bien se acrecienta como un hábito y como una nueva sabiduría. Y al mismo tiempo la inclinación natural al bien se vigoriza por las gracias y las virtudes, ya términos muy cristianos. En cuanto hay un comentario aquí del Concilio Vaticano II, dice, la doctrina que menciona el Concilio Vaticano II dice, cuando el hombre se despreocupa de buscar la verdad y el bien, la conciencia se va progresivamente entenebreciendo por el hábito del pecado. Lo que Santo Tomás decía, es oscureciendo. Cuando el hombre se despreocupa de buscar la verdad y el bien, la conciencia se va progresivamente entenebreciendo por el hábito del pecado. Eso es el Concilio Vaticano II. Entonces, si estamos rompiendo leyes naturales, son pecados. No ha dicho eso, según Santo Tomás, San Aquino. Y San Pablo dirá que en relación a lo del Vaticano II, San Pablo dice que en la carta a los romanos dice, los paganos por su vida viciosa vinieron a oscurecer su insensato corazón. Y terminamos. ¿Cuál es el fin de la ley natural? El fin de la ley natural, cáiganse de espaldas, el fin de la ley natural y de toda ley divina es la felicidad del hombre. Con mayúscula, anótenlo. Esa sería una felicidad perfecta, no una felicidad Sí, momentánea. no, la felicidad eterna, la felicidad del hombre. Bueno, y desde aquí también se va gozando. Así como un general conduce a su ejército a la victoria, así como un gobernante lleva a su pueblo hacia la paz, así la ley natural, la ley divina, orienta al hombre a Dios, a su felicidad última. Dios Digamos que esa ley Dios le natural se conduce a va. su fin. Esa ley Con natural. la ley eterna y con la ley natural, Dios lo conduce a su fin, que es alcanzar la felicidad eterna. Amén. Al final, con esa ley eterna, esa ley natural, esas leyes físicas, todas esas leyes se encaminan hacia un único fin, que es alcanzar la felicidad eterna. Una fe es felicidad duradera, porque esa es eterna. Disculpa, yo no puedo quitar algo de mi cabeza. Tengo un amigo
que fue a escuela conmigo, colegio, y ahora él viene a Costa Rica con su esposa, ¿verdad? Y está, él quería verme, digo, ya está la papagayo ahí, está como 3 horas. Está en el hotel 4 estaciones, 4 Seasons. Y ese lugar es como 400, 500 dólares por noche. Después ellos van, eso se me puso loco, van a una ritmitia, 7 días en Penilla, $1,000 por día, padre. $1,000. Y sí es 7 demasiado. días. Ah, ya, pero y sabe que va, y después van a no sé dónde, después a la casa. Y yo fui a ver Ritmitía. Es para encontrar una limpieza espiritual y una limpieza física. Van a purgarse, lo que decimos aquí. Y yo quería decirle, man, venga a mi casa ya con $1,000 yo le doy una purga, ¿verdad? Tenemos Rey Magnesia y un buen café. Pero la cosa es que esa gente vienen gastando tanto dinero buscando una felicidad. No vienen para, no sé, tomar una cerveza y comer un ceviche aquí en la playa en Nosara, ¿me entienden? Y no estoy juzgando a ellos, porque ellos quieren ser buenos, pero el estilo de vida es tener mucho dinero. Para tener dinero para gastar tanto, para venir en vacaciones, ese es injusto. Pero al final están buscando felicidad, imagínense. Y no van a encontrarlo ahí, en Penilla, no. Sí, no, jamás. Estoy sufriendo de eso ahora porque no sé qué hacer para ellos. Quiero ir a visitarlo, pero ya. Mejor Aquí ya, decirlo. Marcos, voy a mencionar algo ya extra con lo que me decían hace rato, preguntaban que cómo distinguir entonces si lo bueno o lo malo, si con la ley natural. Hay una palabrita que se escribe, que se llama o se escribe sindéresis, sindéresis. Si gustan anotarla, sindéresis. ¿Y qué es la sindéresis? Sindéresis. La sindéresis, así como se escucha, con tilde, pónganle la tilde en la primera E. Sindéresis. La sindéresis es la capacidad natural para juzgar rectamente, con acierto. Es la capacidad natural para juzgar rectamente, con acierto. La sindéresis es la capacidad natural para juzgar rectamente con acierto. Por eso Santo Tomás menciona la sindéresis. Dice que es como un hábito en el que la ley natural transcribe sus principios. Santo Tomás dice que la sindéresis, repito la definición de sindéresis, capacidad natural para juzgar rectamente y con acierto. Y volviendo a Tomás, dice que es como un hábito, la sindéresis es un hábito en el que la ley natural transcribe sus principios. Y por eso en ella se contienen los preceptos de la ley natural. El hombre por eso posee, como si fueran semillas de sabiduría divinas, los primeros principios y los principios de la ley natural. Eso los posee el hombre en la sindéresis, que son el germen de las virtudes morales. Y estos principios están como impresos en la sindéresis. Por eso la sindéresis no es una potencia, como cabría calificar a la ley natural, sino más bien como un hábito. Entonces, gracias a esa capacidad natural que el hombre tiene para juzgar rectamente y con acierto, la ley natural se manifiesta en eso. Y son como semillas de sabiduría divina y principios que nos proporciona la ley natural. Y todo eso es el germen de las virtudes morales.
Y es natural. Ajá. Ese es palabras- otro es natural. En palabras técnicas, le podríamos decir a alguien que utilice bien sus indéresis, ¿verdad? O sea, tu capacidad para juzgar. A veces juzgamos incorrectamente y lo que provocamos es un conflicto, un daño, o daños irremediables, ¿verdad? Por hacer juicios que no están apegados o no están iluminados por la luz natural, por la ley natural, por la sabiduría. Entonces, sindéresis, capacidad natural para juzgar rectamente y con acierto. Perdón, ¿qué decía usted, Marcos? ¿Que qué es lo natural? No, es que yo fui leyendo esa palabra, es natural, viene adentro de uno, no es Sí, algo de afuera. Sí, no. Cuando decimos es ley natural, natural. Sí, cuando decimos natural es que viene, es inherente a ti, está pegado a ti. Es la palabra No. inherente, ya la vi, Sí. innate, inherente, porque en inglés también, nunca he escuchado en inglés. Bonito. Bueno, señores, prepárense para el examen relámpago No. la próxima semana.